Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, el poderoso mensaje de la Biblia. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque es poder de Dios. Es poder transformador de Dios, primeramente a los judíos y luego también para todo el resto de las personas. El mensaje de la palabra no es algo de qué avergonzarse. Nunca debemos avergonzarnos de nuestra fe. Nunca en la vida podemos avergonzarnos de nuestro tan maravilloso Señor, que la Biblia nos dice que Él entregó su vida por nosotros. Por eso nosotros le amamos, por eso nosotros le servimos. Le amamos porque Él nos amó primero y ha permitido que nosotros estemos aquí en su reino sirviéndolo. Y si de algo es útil nuestra vida para Él, le pedimos cada día que nos use para su gloria. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y versículo 5, que así nos dice la palabra. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Seguimos en medio de esta parábola, que nosotros aquí en nuestras Biblias la conocemos con el título de la parábola de la fiesta de bodas, donde nuestro Señor Jesucristo, hablando con los religiosos de su época, les compara el reino de Dios a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Este rey, a través de unos siervos, mandó a llamar a los invitados en varias ocasiones, diciendo: miren, ya está todo listo. Y ahora en este versículo lo que nos encontramos aquí es que aquellas personas que fueron invitadas a la boda se fueron a sus labranzas y otros se fueron a sus trabajos sin hacer caso a la invitación del rey. Mira, en el devocional de hoy quiero pasar directamente al mensaje central que quiero transmitir. Y es el siguiente. De la misma manera que Jesús habló hace 2000 años atrás de personas, de hombres y mujeres que no hacían caso al llamado de Dios, de esa misma manera sigue sucediendo a día de hoy. Date cuenta de una cosa, que aquí no estamos hablando de ateísmo, aquí no estamos hablando de gente que dice que no cree en Dios o de gente blasfema. Aquí de lo que estamos tratando, de lo que estamos hablando, es de personas que no hacen caso a lo que Dios les está diciendo. Y quiero resaltar esto porque creo que la indiferencia a Dios es mucho más peligrosa que la incredulidad. Bueno, porque al final de cuentas, la incredulidad, el que es incrédulo, la lucha la tiene con creer o no creer en la existencia de Dios. Pero aquel que tiene claro que Dios existe y que incluso tiene la capacidad de sentir que Dios le está llamando, pero su respuesta es indiferencia, eso sí que es peligroso. No te imaginas la gente que conozco que es indiferente a Dios. Y te estoy hablando de gente que podríamos decir incluso que son cristianos o que por lo menos se congregan en alguna iglesia, pero que aún así no están obedeciendo a lo que Dios les está pidiendo. Y que, como dice este versículo que estamos tratando, siguen en sus labranzas y en sus negocios. Es como que están dormidos frente a la verdad de Dios. Viven apáticos ante las cosas del Señor. Viven indiferentes totalmente. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 11, dice algo muy interesante porque dice: ya es hora de que nos levantemos del sueño. Como queriendo decir que hay personas que están dormidas espiritualmente cuando deberían estar despiertas, más despiertas que nunca. Creo que esto es algo similar a lo que le sucedió al profeta Jonás, ¿verdad? Cuando él fue indiferente al mensaje que Dios le dio, al llamado que Dios le dio. Dios le hizo el llamado de ir a predicar a otro lugar, en este caso a la nación de Nínive, pero Jonás no le hizo caso y se fue en dirección opuesta. Claro, todos conocemos la historia, ¿verdad? De cómo Jonás se subió a un barco y en medio de la travesía una fuerte tempestad le sobrevino. Y mientras que todos los tripulantes del barco temían por sus vidas,
Jonás se acostó a dormir. ¿Qué te parece? Y dice la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 1 y en el versículo 6, que el propio patrón del barco tuvo que ir hacia donde estaba Jonás y decirle: pero vamos a ver, ¿por qué duermes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Hay muchos cristianos con un llamado de Dios dormidos, apáticos para la obra de Dios, pero por otra parte siendo muy esforzados, muy valientes en sus labranzas y en sus negocios. Alguien dijo en el pasado que lo que el enemigo pretende no es tanto que odies a Dios o que no creas en Él, sino que lo que el enemigo pretende es que seas indiferente al llamado de Dios. Ahora bien, seguramente, al igual que yo, tú te estarás haciendo la pregunta de cómo es posible, porque hay gente que, aún creyendo en Dios, sigue siendo indiferente al llamado de Dios. Creo que para esta pregunta no hay una sola respuesta, hay varias. Por ejemplo, la Biblia habla a través del apóstol Pablo en esa segunda carta que le escribe a la iglesia que está en los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 4, que el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no pueda resplandecerles la luz del Evangelio. Es decir, que a través de algún pecado la persona le ha abierto la puerta al enemigo y por lo tanto el enemigo le ha podido cegar el entendimiento espiritualmente hablando. Quizá otro de los motivos por los cuales algunos hombres, algunas mujeres pues llegan a ser indiferentes al llamado de Dios es por lo que dijo el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 19, cuando dijo que hay personas, hay hombres, que amando más las tinieblas que la luz. En otras palabras, hay creyentes que conociendo lo que Dios les dice, aún así prefieren quedarse con lo que el mundo les dice. Dios les promete paz, vida eterna, pero ellos prefieren las guerras, los problemas que este mundo les está ofreciendo. Y entonces, pues caen en la trampa de pensar que desobedeciendo a Dios les va a ir mejor que obedeciéndole. El fin de semana pasado tuvimos el inmenso privilegio de tener a mi pastor, a José Manuel Sierra, aquí en la iglesia de Fuerteventura, las dos iglesias de Fuerteventura. Y en las diferentes predicaciones que dio, en todas ellas hizo mucho énfasis en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde allí se nos muestran las bendiciones que podemos obtener si nosotros decidimos obedecer a Dios. Pero también allí se nos habla muy claramente de las terribles, de las nefastas consecuencias que se obtiene por no obedecer a lo que Dios nos dice. El Señor Jesús dice en esta parábola que no hicieron caso a la invitación de bodas del rey y que cada uno se fue a sus labranzas y se fue a sus trabajos. Oye, y en sí la labranza y el trabajo no es algo malo, ni muchísimo menos, no pienses de esa manera. De hecho, te diré algo, el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado. Si te das cuenta, antes de la caída en pecado, ya Dios había puesto a Adán en el huerto para que lo labrara y lo trabajara. El gran problema viene cuando anteponemos las responsabilidades que nosotros podemos tener en nuestras labranzas, en nuestros trabajos, a las cosas del Señor. A mí me entristece en gran manera ver a creyentes con grandes dones, con grandes talentos que Dios les ha dado, pero que son indiferentes al llamado de Dios, porque están inmersos en sus trabajos. ¿Y sabes qué? Jesús fue muy claro cuando dijo en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 6 y en el versículo 24, escucha bien, que no se puede servir a dos señores a la vez. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque al final, dice Jesús, se acabará amando a uno y aborreciendo al otro. Y desgraciadamente, al que se suele terminar aborreciendo es a Dios. Y lo que se termina amando es el dinero. Hermano mío, hermana mía, trabaja y ocúpate en tus labranzas, porque poder hacerlo es una bendición de Dios. Pero ten siempre presente que la máxima prioridad
que nosotros debemos tener en nuestra vida siempre es obedecer al llamado de Dios. Es cumplir con su voluntad, que por cierto, como dijo el apóstol Pablo en esa preciosa carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No permitas que las ocupaciones, que las responsabilidades de este mundo te roben lo más importante, que es el llamado que Dios te está haciendo en este día. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos, pero sobre todas las cosas, gracias por llamarnos. Señor, muchos de nosotros hemos obedecido, hemos respondido a ese llamado, pero hay otras muchas personas que no están haciendo caso, que no quieren responder a ese llamado, que creen en ti, creen en tu palabra, pero aún así prefieren estar en sus labranzas, en sus trabajos, antes que dedicar su vida por completo a ti. Señor, queremos orar para que salgan de este engaño. Oro, mi Dios, para que todas las personas puedan entender que tú eres el centro de nuestras vidas, que sin ti, por más que logremos cosas en esta vida, nunca seremos felices. Que podamos entender que tú eres la piedra angular de nuestra vida, que tú lo sostienes todo, que tú eres lo más hermoso, lo más precioso que nos ha podido pasar, que tú eres ese ancla firme que nos sostiene. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno que hoy estamos llevando a cabo el devocional 990 y ya Dios mediante quedan 10 devocionales para el número 1000, que es simplemente un número, ya te lo digo de antemano, pero a mí me hace mucha ilusión poder llegar a ese devocional número 1000. Pero bueno, todavía para eso quedan 10 devocionales más. La Biblia nos enseña que basta cada día su propio afán, así que no nos vamos a afanar, no nos vamos a entrar en ansiedad para ese devocional. No, tranquilo, que todavía tenemos un fin de semana por delante, el devocional 991 el próximo lunes. Por cierto, les pido oración, porque este fin de semana las mujeres aquí en Fuerteventura van a llevar a cabo un retiro de mujeres aquí en la isla de Fuerteventura. Estén orando por ese retiro. Los hombres, Dios mediante, vamos a tener una actividad solo para nosotros, para los hombres, donde mi cuñado Crisanto nos va a estar compartiendo la palabra. Vamos a tener los diferentes cultos del domingo, el Puerto Rosario por la mañana, el sur de la isla por la tarde. Así que tenemos un fin de semana, Dios mediante, ajetreado, pero lleno de la gracia y la bendición de Dios. Así que por favor estén orando. Y a ti, si no eres de Fuerteventura, te pido que te congregues este domingo, que te congregues. Está bien que te hayas ocupado en tus trabajos y en tus labranzas de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero el domingo congrégate. No pongas excusas ni argumentos, ni no es que estoy cansado, no es que quiero hacer planes con... No. El único plan del domingo, o el plan más importante del domingo es congregarte. Y de resto, haz lo que bien te guste, pero congrégate. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.